¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos, listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia del colega Hugo Alconada Mon, que está presentando el libro Pausa 2. Aquí el ejemplar, Pausa 2, 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra nueva vida. Estamos hablando de líderes de opinión mundial, de personas muy esclarecidas, de intelectuales, a partir de la pandemia. Un libro muy interesante. Hugo Alconada Mon, abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, profesor de cursos de posgrado en la Universidad de Columbia. Desde 2017, el año 2017, es columnista del New York Times en español, abogado por la Universidad de La Plata. El libro de Hugo Alconada Mon, en esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Desde hace 80 años ponemos gran parte de tu mundo en movimiento. Estamos cerca tuyo, produciendo en el país innovación con calidad. Cerveni, somos potencia. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. ¿Sabías que podés solicitar tu tarjeta Visa de Banco Coinac de forma online? Solicitala hoy y disfruta de 3 cuotas sin interés, Mercado Libre, Mercado Pago y muchos comercios más. bancocoinac.com. Inelro, productos pensados para siempre. Primera clase mayorista, donde compran los reyes al mejor precio por mayor y por menor. San Luis 1511, San Luis 1750. Envíos al interior y ventas por WhatsApp. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conocés las innovaciones de los ventiladores Liliana? Ventilación que evoluciona. Liliana. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Digital Sport, shopping online, artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Si te toca salir, recordá mantener siempre 1,5 metros de distancia. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Vegetales en las salchichas. Espinaca natural en las salchichas de siempre. Nuevas salchichas Paladini con espinaca. Todos contentos. Maers Climatización. Sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Lo prometido entonces, la presencia del colega Hugo Alconada Mon. Hugo, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a reiterar el título entonces, Pausa 2, aquí tengo el ejemplar, 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra nueva vida. La primera de las preguntas tiene que ver qué te lleva a escribir el libro y sobre estos temas. Pues esta es la consecuencia, si querés, hasta cierto punto lógica de la serie de entrevistas que desarrollo todavía hoy para el diario La Nación, que están enfocadas en escuchar a grandes figuras, hombres y mujeres de todo el planeta, para escuchar qué tienen para decir en esta nueva realidad que estamos afrontando con la pandemia. Vos sos periodista y lo sabés muy bien. Por lo general, lo que sale publicado es un extracto de una conversación mucho más larga. Desde ya. Y lo que estaba notando era que, por ejemplo, en las publicaciones del Diario de la Nación, más o menos eran unos 12.000 caracteres. Y cada entrevista tenía por ahí 36.000, 40.000 caracteres. Con lo cual yo lo que sentía era como un enorme desperdicio de material de primera que nunca veía la luz. Y entonces el libro me daba la oportunidad de ofrecerle a los lectores abordajes más extensos con estas figuras globales sobre temas
interesantes. Hay muchas personas que piensan que a lo mejor en el diario, en un diario o en gráfica, el reportaje puede ser extenso. No, también hay limitación. No es el tiempo, sino que son los caracteres y los editores también, ¿no es cierto? Y no hay que pelearse con los editores. ¿Cómo reintegraremos a las aulas a los estudiantes que abandonaron el sistema educativo? ¿Cómo quedarán el mercado laboral y el teletrabajo? ¿Cómo vamos a asistir a los hombres y mujeres que perdieron sus empleos, que quedaron por debajo del umbral de la pobreza o padecen severas secuelas físicas o psicológicas, víctimas del COVID o del encierro forzoso? ¿Cómo reactivaremos la economía? ¿Cuál será el impacto en nuestras vidas de las tecnologías a las que abrimos las puertas de nuestras casas? ¿Qué ocurrirá con todos los derechos, libertades y garantías que cedimos durante estos tiempos de pandemia? ¿Cómo será nuestra vida cotidiana? La nueva normalidad. Y bueno, referentes mundiales que piensan cómo va a ser esa nueva vida. A ver, me gustaría que comiences por nombrar quién más te ha llamado la atención, en primer lugar, y por supuesto después el resto de las personas que entrevistaste, y cuáles fueron los tópicos, los temas en definitiva que te interesaron para entrevistarlos. Eso es un muy buen punto, porque esto que vos mencionabas recién, Alberto, yo te lo resumiría en una sola pregunta, que es, ¿y ahora qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el primer pausa estaba y vio la luz en el momento en el cual, la verdad, estábamos en pleno encierro, no había vacunas, todavía no teníamos muy claro cómo lidiar con este bicho, y este es, si querés, la segunda parte, lo que viene después. Es decir, ya tenemos vacunas, ya estamos otra vez en la calle, pero al mismo tiempo todavía estamos viendo que hay olas que están subiendo, incluso aquí en la Argentina. Así es. Al mismo tiempo estamos viendo los problemas que hay en Europa. Y entonces, ¿sirven o no sirven las vacunas? ¿Y cuántas dosis son necesarias? Y a su vez esto que decíamos, ¿y ahora qué? ¿Qué impacta y cómo impacta esto, por ejemplo, en las aulas? ¿Cómo impacta esto en el empleo? Y entonces lo interesante era escuchar a estas personas sobre estos ejes. Entonces, por ejemplo, te menciono Greta Thunberg, que más de un televidente puede decir, bueno, esa es una chiquita de 18 años. Lo interesante de ella no solo es lo que dice Alberto, sino ella misma. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una chica de 18 años que terminó siendo la voz de cientos de miles o millones de chicos y chicas que se sienten más representados por ella que por los supuestos líderes electos de sus respectivas naciones. ¿Qué nos está diciendo eso sobre eventualmente una crisis de liderazgo? Porque en definitiva, muchas personas terminan escuchando a Greta Thunberg en desmedro de, por ejemplo, el G20 o las Naciones Unidas. Esto por un lado. Y del mismo modo podemos ir viendo distintas crisis, por ejemplo, en el sistema educativo. Otra de las personas que entrevisté, Alberto, es Stefania Giannini. Te la presento en Sociedad de los Televidentes. Es la número 1 de la ONU para la educación. Y lo que plantea ella es una catástrofe educativa que está ocurriendo ahora ante nuestros ojos. ¿Y por qué? Te hago un comentario muy breve sobre esto. Porque enfoquemos solamente uno de los desafíos, que es el educativo. Supongamos que mañana, se descubre la mejor vacuna posible, la ideal, la fantástica, que es una sola dosis, ya no necesitas más nada, listo, estás blindado. Y que incluso, como Salk y Sabin en su momento, liberan la patente, todos los laboratorios del planeta lo pueden desarrollar también de acá a 10 días. Con lo cual estamos festejando Año Nuevo, todos vacunados, todos invictos. ¿Sí? Sí. ¿Significa que se terminó la historia? No. Porque en definitiva lo que dice Stefania Giannini, todos esos chicos y chicas que alrededor del mundo, recordemos que acá en la Argentina son cientos de miles los que abandonaron las aulas. ¿Qué va a pasar con esos chicos y chicas? Porque vos, Alberto, y yo sabemos, y muchos televidentes también, que esos chicos y chicas que largaron el colegio, el día de mañana cuando vayan a buscar un empleo, no es el mismo tipo de empleo el que podrán conseguir cuando llenan el formulario y ponen secundario incompleto, y no es el mismo tipo de paga que recibirán. Más aún está medido por economistas, sociólogos, que incluso la expectativa de vida de esos chicos será inferior que aquellos que completaron el secundario, es decir, vivirán menos años. Con lo cual, el impacto de una pandemia, que supongamos que terminara hoy, se puede estar midiendo e impactando durante las próximas 3, 4, 5, 6 décadas.
Ahora, hay un punto además para agregar a eso, además de los chicos que han abandonado el colegio, los chicos que no aprendieron bien. Y aquí hay una enorme diferencia entre lo que pudo haber sido un colegio privado, ¿no?, y un colegio público, ¿no? Desde la no repitencia, bueno, promovida por los gobiernos, hasta el mal aprendizaje. Esto ha quedado definitivamente muy en claro. La falta de tecnología, no todo el mundo tuvo la chance de acceder a una computadora y a Wi-Fi y a Internet para poder aprender. Entonces, por un lado, los que no fueron. Por otro lado, los que tienen un bache enorme en su educación, fruto de la pandemia, porque tuvieron la gran desventaja de no ir a un colegio que brindaba todas esas posibilidades. Y las personas que asistían a esos colegios que tenían los recursos para tener todas esas posibilidades. Es como que va a haber, y Dios quiera que esto termine de una vez, 2 años dentro de un lustro, 2 años, donde va a haber una suerte de bache, Hugo, educativo. Es que en esta línea me alegro que remarques esto, Alberto, porque otro de los entrevistados es Mikhail Shishkin. Mikhail Shishkin. Es un escritor, sí, Mikhail Shishkin es un escritor ruso que ha ganado todos los premios que puedes ganar en Rusia, pero que se peleó con Putin y se fue de Rusia, está viviendo ahora en Suiza. Lo importante, la frase que a mí me impresionó mucho, ¿sabes cuál fue? La pandemia es como un suero de la verdad que te expone a los países frente al espejo. Entonces, no es que la pandemia te modificó, lo que hizo fue acentuar lo que ya estaba ahí, lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos países que tenían desigualdad educativa, inequidad social, pobreza, problemas en el empleo, esto lo potenció. Por supuesto que aquellos países que ya eran flexibles, que ya eran innovadores, que ya apostaban a la tecnología, esto les permitió dar un salto hacia adelante, por supuesto. Pero después tenés estos otros desafíos. Vos marcabas uno, por ejemplo, los distintos, si querés, abordajes frente a la educación, de acuerdo a la capacidad económica, por ejemplo, de los padres. Entonces, incluso vos y yo sabemos que hubo educación blue en este país. Es decir, padres que pagaron maestros para que dieran clases presenciales a sus chicos en espacios abiertos, sean en un country, en un campo, en un jardín o en donde sea. Entonces vos tenías desde chicos y chicas que siguieron teniendo clases presenciales hasta aquellos que no podían conectarse o porque los profesores no estaban o porque no tenían teléfono celular o laptop o porque ni siquiera tenían electricidad. Entonces, ¿cómo podés pretender que se conecten a algo cuando no tienen ni electricidad? Entonces, estos son desafíos, otra vez, que van impactando, y esta, si querés, este suero de la verdad se da también, por ejemplo, en los empleos. Yo soy un afortunado. De hecho, estamos hablando, Alberto, desde el lugar donde yo, el escritorio de mi casa, donde yo entrevisté a estos hombres y mujeres brillantes de todo el planeta. ¿Pero por qué? Porque yo tengo, por un lado, la posibilidad de trabajar desde mi casa si es necesario. Además, con doble conexión a Internet, con lo cual si se cae un servicio, tengo el otro automáticamente conectado. Y tengo además, si querés, una ventaja adicional que es cobro a fin de mes un salario. Hubo millones de personas en este país que si no salían todos los días a la calle, no comían. Entonces, las disparidades que afrontan las sociedades fueron muy fuertes y esto se va a seguir midiendo durante los próximos años. ¿Qué otro nombre te llama la atención sobre lo que viene? ¿Cómo va a ser las cosas, ¿no?, para la humanidad? Mirá, a ver, te diría que hay hombres y mujeres que además durante la serie de entrevistas lo que intenté, Alberto, fue que jugaran como en duetos, ¿sí? Es decir, que ante los mismos temas tuvieran eventualmente miradas distintas. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, Jane Goodall y Greta Thunberg, ¿sí? 2 mujeres que abordan temas de cambio climático, pero con miradas distintas. O te podría decir, por ejemplo, también a Ángeles Mastretta, la genial escritora mexicana, y a Andrés Comte-Sponville, un filósofo francés. ¿Y por qué te digo esto, Alberto? Porque ambos abordan distintas temáticas, pero al mismo tiempo, escuchate esta porque es muy interesante, ambos son septuagenarios. En el caso de Ángeles Mastretta, ella dice, yo tengo miedo a morirme. Entonces, sí, estoy vacunada. No hay restricciones ambulatorias en México. Yo puedo salir a la calle hoy, si quiero. Ahora, al mismo tiempo, tengo miedo a contagiarme. Y tengo miedo a morirme. Entonces, me cuesta salir. Me cuesta recuperar la calle. Ahora, así como está eso, Alberto, también tenés, por ejemplo, André Comte-Sponville, también septuagenario, también vacunado, pero que aborda estos desafíos muy distintos. ¿Por qué? Porque dice, yo ya soy septuagenario,
sé que estoy en el tramo final de mi vida, ya quemé mis cartuchos, yo quiero volver a la calle porque necesito volver a ver a mis hijos y a mis nietos. Con lo cual, prefiero asumir el riesgo de contagiarme, pero quiero vivir lo que me queda de vida. Entonces, no digo que uno u otro esté bien o mal, sino que es al revés. Por el contrario, es más interesante porque pueden ofrecerle al lector distintas miradas sobre los mismos desafíos. Y si querés, otra de las personas que a mí me impresionó mucho fue Farid Zakaria. Lo presento en Sociedad. ¿Cómo se llama? ¿Este último cómo es? ¿Farid? Farid Zakaria, con Z. Sí, Farid. Él es nacido en la India, educado en Estados Unidos, y él lo que plantea además es, otra vez, las enormes desigualdades, pero ya incluso al nivel de las naciones. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, voy a simplificarlo y pido paciencia a los televidentes por simplificar una entrevista que duró 1 hora. Pero él en esencia lo que dice es, acá hay distintas variantes. Por un lado, las superpotencias o los bloques económicos potentes van a tener recursos, van a tener herramientas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, por un lado, tiene una enorme capacidad financiera, tiene los bonos del tesoro que puede emitir, y además tiene la máquina de imprimir billetes de dólares. Así que, nada más y nada menos que el dólar. Tiene un margen. Si querés también, Alberto, la Unión Europea, y tiene el Banco Central Europeo, y pueden emitir euros, y además tenés maquinarias potentes, locomotoras como Alemania, que puede ayudar a dar un rescate a los países más golpeados, como pudiera ser Grecia o Portugal. Y después vos tenés los países menos desarrollados del planeta, que eventualmente van a tener el apoyo de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o si querés el apoyo de la Casa Blanca o de la Unión Europea, y entonces van a recibir vacunas gratis, y van a... Entonces, de algún modo, eventualmente podrían... El desafío, dice Farid Zakaria, es para los países del medio, los que quedan como en el sanguchito. Y menciona, por ejemplo, a la Argentina, a India, a Brasil, a Nigeria, a Sudáfrica, porque son esos países que no tienen la potencia suficiente para servir como locomotora de sí mismo, ni tampoco son tan débiles y tan pobres como que estén en la primera línea para recibir la ayuda de las grandes potencias. Sí. Y es lo que pasa con la Argentina, que es, en definitiva, hoy no tiene para poder salir a los mercados internacionales para pedir nuevos préstamos, ya tiene a borde de saturación lo que puede emitir, y la pregunta es, ¿y ahora qué haces? Y este es uno de los desafíos que encuentra Farid Zakaria, y dice, ojo, porque esto no se mide en 6 meses, esto te impacta en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. A propósito de Farid Zakaria, él hace alusión a Taiwán, ¿no? Y lo muestra como un ejemplo. ¿Sí? Tuvo 7 muertos Taiwán de COVID en general. ¿Qué fue? ¿Cerraron el país completamente? ¿Las medidas sanitarias, los testeos estuvieron a la orden del día? ¿Cómo se explica lo de Taiwán? Eso es un caso muy interesante, porque además Farid Zakaria lo compara con Estados Unidos, que él dice, no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de inteligencia. Entonces, lo que dice es, Estados Unidos, sí, es el país más grande del planeta, más grande en cuanto a poderío económico. Dice, pero el sistema de salud, primero, es horrible. Yo viví, te recuerdo, Alberto, recordar que yo fui corresponsal en los Estados Unidos 4 años y después con otros estudios que estuve allí, estuve en total 5 años. Lidié con el sistema sanitario norteamericano, que es un verdadero desastre. Realmente lo digo. Es muy injusto. Entonces, por un lado, vos tenés un país que es una potencia, pero que tuvo problemas. Y por otro lado, vos tenés un país mucho más chico, Taiwán, pero que por un lado ya había vivido los desafíos que le representó, por ejemplo, la gripe A en su momento. Sí. Con lo cual ya tenía algunos músculos ejercitados, ya tenía capacidades para reaccionar rápido y estaban atentos. Con lo cual, cuando vieron que empezaba una nueva película parecida a la de la gripe A, no esperaron a corroborar si era igual o no. Activaron todos los sistemas de alerta y empezaron a hacer esto que vos mencionabas antes. Por un lado, testeos. Segundo y fundamental, aislamiento. Y tercero, el desarrollo de medidas protectivas, incluso para aquellos que estando vacunados además tienen que moverse en sociedad. ¿Cómo te tenés que mover? Si te tenés que mover en el servicio público de transporte, ¿cómo? Entonces, si querés, fueron más astutos que solamente inyectar dinero como si eso fuera la solución. Estoy leyendo a Johnson Wang. ¿Está bien pronunciado eso? Sí. Johnson Wang. ¿Es un hombre antivacunas? No. A ver. Él lo presento también en Sociedad, nacido en China, estudió en los Estados Unidos, es uno de los referentes del Council on Foreign Relations, es uno de los considerados máximos expertos a nivel mundial sobre salud,
y me dijo en un momento una frase, Alberto, que yo me quería morir. Estábamos hablando, esta entrevista fue hace unos meses, me dice, ojo que ya se puede estar desarrollando el próximo COVID. Te debo decir, bueno, COVID-19, COVID-20, COVID-21, COVID-22. O podemos estar viendo esto que estamos viendo ahora, que son las nuevas cepas, las nuevas variantes, como ahora Omicron, o antes fue Delta. ¿Y por qué plantea esto? ¿Por qué no lo dice como si fuera por una película de terror? Él lo que dice es, acá necesitamos una verdadera solución sistémica global, o vamos a seguir teniendo este tipo de erupciones de nuevas variantes y nuevas cepas. Dice, acá tenemos que encontrar una salida, una solución, una vacuna o lo que fuere, que nos cubra a todos. Entonces él es uno de los que remarca que dice, acá tenemos que darle vacuna a los países menos desarrollados. Porque en definitiva, de nada te sirve, por ejemplo, que Estados Unidos o China cierre su frontera. ¿Podés hacer eso? No. Entonces, bueno, vacunemos a todos. ¿Podés vacunar a todos? No. ¿Por qué? Porque tenés algunos que por ahí son antivacunas. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Una serie de medidas que te permitan protegerte y que incluso permitan proteger a los que habitan en otros países, por ejemplo, del continente africano o en América Central, muy pobres, donde no hay poco acceso a vacuna y que donde se pueden generar las nuevas variantes. Ejemplo, lo que pasó después de la entrevista con Omicron, que nació en África. Y no es una cuestión sobre África o sobre América Central, sino el desafío de decir, para un problema global necesitas una solución global. Vamos a hacer una pausa. ¿Nos esperás un poquito? Sí. Allí estamos, volvemos con Hugo Alconada Mon. Ya estamos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Pausa 2, el último libro de Hugo Alconada Mon. Los antivacunas, ¿qué reflexión podés tener al respecto después de investigar y de llevar adelante esta serie de reportajes a figuras mundiales, Hugo? Pues varios de los entrevistados unifican los antivacunas con otro desafío, que es el de la grieta, el de la polarización y la fake news. Y vos, Alberto, me vas a decir, ¿cómo es eso? Porque tenemos hoy, no solamente en Argentina, sino también en otros países, por ejemplo Estados Unidos, un desarrollo de las redes sociales donde es posible difundir datos sin verificación previa que pueden llevar a conclusiones erróneas. Por supuesto que hay mucho todavía por investigar del COVID. Por supuesto que también hay mucho todavía por analizar de las vacunas. Pero al mismo tiempo hay en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, cantidad de datos que nadie sabe de dónde salieron, pero que se toman por válidos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la polarización. Y vos decís, ¿pero cómo es esto, Hugo? ¿Por qué lo asociás? Porque incluso se ha dado una polarización que vincula y unifica a la salud con la política. Breve, en 10 segundos. Lo vemos en Estados Unidos, donde, invito a los televidentes a googlearlo, lo encontrarán, aquellos que en Estados Unidos usan barbijo son considerados demócratas. Y por el contrario, aquellos que no usan barbijos, republicanos o incluso trumpistas, es decir, seguidores de Donald Trump. Con lo cual, vos me podrías decir, Hugo, es una locura, pero que en definitiva, el asociar una medida de protección sanitaria como es el barbijo a una idea política es una locura, porque entonces, ¿qué?
Significa que si vos sos republicano no vas a usar barbijo. Bueno, esto ha pasado. Y doy un ejemplo de Estados Unidos, pero también podríamos dar otros ejemplos de otros países, pero no me quiero alargar demasiado. La verdad es que nos quedamos sin tiempo y nos da una bronca bárbara, ¿no? Si no actuamos ahora, les habremos fallado a nuestros hijos en el momento en que más nos necesitan, dice Kailash Satyarthi, ¿no? Bueno, a ver, Nobel de la Paz, bueno, nos quedan muchas cosas. El rol del periodismo, brevemente, en todo este proceso de pandemia. Pues yo te diría que hubo luces y sombras, hubo grandes ejemplos virtuosos, solo para quedarme en Argentina, lo que hicieron Fabiola Zubaj y Nora Bar desde el diario La Nación, que no solamente que cubrieron con seriedad y profesionalismo esta pandemia, incluso en momentos en que no sabíamos prácticamente nada. Entonces, vos recordarás, Alberto, que en un momento no sabíamos si se podía o no distribuir el diario papel, o si el diario papel podía terminar llevando, transmitir el virus a cada una de las casas. Entonces, eran muchísimas preguntas. El dinero. Exactamente. Entonces, por un lado, y después tenés sombras. Es decir, hombres y mujeres en la Argentina y en otros países que difundieron mentiras, que difundieron datos sin verificar y que llevaron confusión a la gente. Y eso es uno de estos ejemplos que algún día tendremos que analizar y espero que sea para aprender de nuestros errores, corregirlos para mirar para adelante. 25 referentes mundiales piensan cómo será nuestra nueva vida. Yo lo recomiendo, este libro, profundamente. Es muy interesante, es mirar para adelante, es la nueva normalidad, es adelantarnos un poco a los tiempos y también es prevenir algunas cuestiones que pueden llegar a llegar, que pueden llegar a llegar. Hugo, un abrazo grandote, gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muy buena noche. Hasta siempre. Hugo Alconada-Mon. Sugerencias a dqd@fivertel.com.ar. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Desde hace 80 años ponemos gran parte de tu mundo en movimiento. Estamos cerca tuyo, produciendo en el país innovación con calidad. Cerveni, somos potencia. Inelro, productos pensados para siempre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Si te toca salir, recordá mantener siempre 1,5 metros de distancia. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Matievich, 30 años al servicio de supermercados y matarifes de todo el país. Vegetales en las salchichas. Espinaca natural en las salchichas de siempre. Nuevas salchichas Paladini con espinaca. Todos contentos. Maers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores.